Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Faira Castro, periodista y relacionista pública con énfasis en marketing digital, directora de El Mensaje Comunicaciones, de Premio Águila y de la Asociación Local de Comunicadores. Ella es corresponsal de medios en Estados Unidos y a nivel internacional, conferencista, coach y escritora. Ha recibido muchos reconocimientos importantes por su labor y es extraordinaria amiga, madre, esposa y mujer de Dios. Faira nos va a deleitar hoy con la manera como ella maneja muy bien todos esos elementos que ella tiene, todas esas responsabilidades tan difíciles. Muchas gracias, Luz, por esta presentación tan linda, por la oportunidad y un saludo pues a toda la audiencia que va a estar viendo esta entrevista. Bienvenida, Faira. Vamos a comenzar con una pregunta facilita. ¿Hasta qué punto crees tú que en un matrimonio la mujer debe ser la que asume la limpieza del hogar? Mira, yo creo por mi experiencia, mis padres ambos trabajaban y ambos siempre delegaban responsabilidades en el hogar. De la misma manera, en mi hogar nosotros delegamos responsabilidades, pero ambos hacemos todas las cosas y yo creo que eso nos ayuda a balancear el tiempo y a ser más efectivos, no solamente en mantener un balance y una armonía en el hogar, pero también que podamos pues alivianar las cargas y que no todo recaiga sobre la mujer. ¿De qué manera piensas tú que podemos hacer crecer la comunicación en una pareja? Porque es una de las cosas que les cuesta más. Yo creo que es importante y hay un libro que me leí y me ayudó muchísimo y son los 5 lenguajes del amor. Entonces eso nos ayuda mucho a aprender cuál es el lenguaje del amor de tu pareja y que te puedas comunicar efectivamente. Creo que la comunicación abierta es tan importante y crear espacios, porque a veces cuando llegan los hijos se vuelve más difícil que podamos tener esos espacios para compartir. Entonces tenemos que ser intencionales y comunicarnos abiertamente para que evitemos discusiones y sobre todo que podamos pues, vivir en mayor armonía. ¿Piensas que está bien que haya tiempos de diversiones separadas en la pareja? Por ejemplo, él con sus amigos y tú con tus amigas, en un determinado tiempo que ustedes establezcan, por supuesto. Yo creo que es necesario. Incluso es importante que como mujeres y también ellos como hombres puedan tener esos tiempos de esparcimiento, obviamente estableciendo esos límites claros. Por eso es importante salir al cine con tus amigas, poder tomarse un cafecito, salir a almorzar. Eso nos ayuda en nuestro desarrollo también personal y de la misma manera también a ellos. Yo lo practico constantemente. Ahorita después de la entrevista voy a comer con unas amigas, así que yo creo que esto es importante. Eso nos ayuda a florecer como personas y también a mantener fuera de la rutina de siempre hacer las cosas en pareja. ¿Cómo se logra mantener la familiaridad si los miembros de una y la otra familia no se caen muy bien? ¿Cómo logramos que se sigan reuniendo, digamos? Esa pregunta es de verdad un reto. Cuando los miembros de la familia tal vez no se la llevan bien, pero es importante establecer expectativas claras, establecer el respeto y la tolerancia, hablar con nuestras respectivas parejas y mostrar ese respeto. Yo creo que a veces ayudamos a que crezca esa discrepancia entre los familiares cuando comenzamos a hablar mal de la suegra o de los primos o de tus hermanos, porque además eso se presta para que él se sienta en la libertad de hacer lo mismo. Tú critiques a mi mamá, yo voy a criticar a la tuya, todo lo contrario. Yo creo que debemos comenzar por crear un ambiente de amor, de tolerancia, de respeto hacia los familiares de nuestra pareja. De la misma manera, eso va a ser recíproco. Y si definitivamente pues no se la llevan bien, pues buscar actividades en donde hayan cosas en comunes. Y previo tal vez a las reuniones, expresar nuevamente esas expectativas y decir, nos vamos a reunir con la familia, ya saben que estos temas no lo tomemos si de repente hay un tema que dispara y que va a incrementar todavía más esas discrepancias, sino todo lo contrario, buscar momentos de armonía y ser nosotros ese ejemplo de lo que nosotros queremos que nuestro esposo haga con nuestros seres queridos también. Faira, ¿cómo puede conocer cada mujer cuál es su propósito? Esa pregunta es tan importante porque va todo a Dios. Creo que nuestro propósito está en conocer primero a Dios, porque Él fue quien nos creó con un propósito y a propósito. Entonces,
Él es la persona que nos puede decir cuál es ese propósito de vida, que primeramente es una relación con Él y nos dotó de dones y talentos para que nosotros podamos ejercer aquello que nos apasiona. Yo recuerdo cuando llegué a los Estados Unidos y trabajé muchas cosas que nada tenían que ver con mi profesión y las hacía bien porque me gusta trabajar bien y trabajar con excelencia. Sin embargo, cuando yo comencé a trabajar en los medios de comunicación, estaba en mi elemento porque así me diseñó Dios, con talentos especiales para dar a conocer su amor a otras personas. Y cuando yo comencé a trabajar en aquello que me apasionaba, para lo que era buena, fluía con naturalidad, hay una satisfacción que nada te puede dar. Así que empiezas a vivir con un significado y te levantas emocionado. Entonces, si todavía tú que me estás viendo, tal vez no conoces tu propósito, mi consejo número 1 es ir a Dios. Él es el creador, Él tiene el manual, las instrucciones que nos van a ayudar a identificar primero nuestra identidad en Él como hijas de Dios, pero también a reconocer esos talentos especiales que nos dio y esas habilidades. Si no sabes cuáles son, pregúntale a las personas que están a tu alrededor en qué soy bueno. Y a veces son cosas que tú ni siquiera lo piensas porque te sale tan natural. Yo hablaba con mi hija y me decía, mami, hice un diseño y la gente me decía que cuánto me tomó, eso no me tomó nada. Y yo, mi amor, para ti eso es sencillo porque te sale natural, pero para otra persona un diseño puede ser complicado. Entonces, identifica cuáles son esas pasiones, esas cosas que te gustan y pregunta a tu alrededor qué te dicen que eres bueno. Y una vez sepas eso, busca oportunidades en donde tú puedas desarrollar ese talento y esa pasión para el servicio de los otros y obviamente para glorificar a Dios con tus talentos. Hay propósitos que escogemos, sin embargo. ¿Cómo asumimos los propósitos impuestos o inesperados? Esas cosas que se presentan y que se hacen responsabilidad aunque tú no la escogiste. Creo que aquellos propósitos o tal vez asignaturas impuestas tenemos que realizarlas con la misma pasión y con la misma disciplina con aquellas que nosotros realizamos por voluntad propia. Y esto me recuerda mucho a Nehemías. Nehemías en un momento su asignatura era ser el copero del rey y él lo hacía pues a cabalidad. Sin embargo, en un momento de su vida, él se entera de lo que está sucediendo en Jerusalén con sus murallas que habían sido destruidas y él recibe una nueva visión, un nuevo propósito de vida y es la reconstrucción. Y de la misma manera que realizaba su otra trabajo, su otra asignatura, ahora la realizó nuevamente. Lo mismo vimos con David. Él era encargado de cuidar el rebaño de las ovejas de su padre y más adelante cambia tal vez su asignatura, pero su propósito era el mismo, era cuidar ahora del rebaño de su Padre Celestial. Entonces es importante de cualquiera que sea la etapa o el propósito que estemos desarrollando, ya sea amas de casa o trabajando, que todo lo hagamos con excelencia porque es una responsabilidad, pero también es una oportunidad de aprender y desarrollar nuevos talentos y nuevas asignaturas que antes tal vez, si lo hubiéramos elegido nosotros, no hubiéramos tenido esa oportunidad. Entonces, estar con la mente abierta y crecer en aquella asignatura que se nos haya encomendado. ¿Tú piensas que los propósitos pueden cambiar y está bien que cambien? Creo que pueden cambiar dependiendo de la edad, de la temporada de tu vida. Por ejemplo, en mi caso de las comunicaciones, yo creo que mi propósito está muy ligado al comunicar. Sin embargo, en una etapa de la vida tal vez era comunicar el trabajo de los cantantes. Ahora estoy en otra etapa en donde estoy trabajando como conferencista, como autor y mi propósito ha cambiado un poco en el sentido de que sigo comunicando, pero ahora voy a comunicar de otra manera. Entonces, está bien que pueda cambiar tu propósito, pero siempre déjate guiar por Dios, porque a veces cuando cambiamos por tendencias. Entonces, que sea realmente un cambio que estás haciendo o una dirección nueva, pero que está guiada por Dios. Eso va a ayudar a que el cambio y la transición en la cual te encuentres de acuerdo a la etapa de tu vida, pues la puedas desarrollar a plenitud, sabiendo que estás viviendo en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo piensas que se le debe dedicar al trabajo o negocio y a la familia? ¿Y cómo separas ese tiempo? Ese tema me apasiona porque fíjate que yo empecé a trabajar como empresaria mientras estaba embarazada de mi hija Natalia. Así que ambos estaban en pañales, tanto mi primera compañía, El Mensaje de Comunicaciones, como Natalia. Así que me tocó leer mucho, prepararme bastante, porque no quería vivir como muchas mujeres que tal vez se enfocan solamente en el hogar
y guardan en un cajón aquellos sueños que tenían desde pequeña realizar, o aquellas madres que hacen todo lo contrario, que se desbordan a trabajar en su desarrollo profesional y descuidan lo más importante, que es esa relación familiar. Entonces es importante crear expectativas honestas, no sentirnos culpables a veces por el tiempo que tenemos que dedicarle al trabajo, y tenemos que entender que hay sacrificios que hacer. Y en esta etapa de mi vida, cuando ambos estaban en pañales, tenía que trabajar mucho de madrugada, tal vez cuando ella le tocaba el nap, ahí hacía yo algunas llamadas. Entonces es cuestión de tener una disciplina, de aprender a delegar, pero es posible, no es un mito. Podemos tener una vida llena de propósito en tu trabajo y ser una mamá presente, estar presente en las actividades de tus hijos. Y yo creo que en mi caso el ser empresaria me ha dado esa flexibilidad para poder elegir los proyectos que quiera desarrollar sin descuidar pues esa relación en el hogar. Pero sí es posible, es cuestión de disciplinarlo, de tener las prioridades en orden y los valores claros de aquello que tú deseas realizar, y por lo cual tus hijos pues van a ver no solamente que eres una mamá dedicada, pero que eres una mujer que persigue sus sueños, y eso los va a ayudar también a ellos a, de la misma manera, cuando tengan sus propias familias, saber que es posible realizarse profesionalmente sin descuidar su etapa familiar. Teniendo en cuenta tus respuestas y estos temas que estamos tocando, yo quiero que me digas, por ejemplo, ¿cómo manejas tú los cambios que vienen con la edad? Por ejemplo, cambios hormonales, cambios físicos y de la apariencia. Mira, estoy aprendiendo ahora, porque antes yo recuerdo que bajar de peso cuando era más jovencita, eso era cuestión de dejar de comer pan por unos cuantos días. Ya me doy cuenta que con la edad todo cambia, el cansancio, la energía que uno tenía. Entonces es importante de nosotros conocer nuestro cuerpo, de saber nuestras limitaciones que llegan con la edad y amarnos a cualquier etapa de nuestra vida. Yo creo que es importante que nos miremos al espejo con amor, con empatía con aquella mujer que a veces antes podía hacer algunas cosas que ahora no puede, pero al conocer sobre todo cuáles son esas limitaciones que tenemos, pero también las fortalezas, podemos desarrollarnos plenamente en cualquier etapa de nuestra vida. Y también, obviamente, si vienen cambios que son hormonales, como tú mencionabas en la pregunta, también ver con un profesional. Si de repente hay cosas que no estamos entendiendo de nuestro organismo, de nuestro cambio de humor, ir con un profesional que nos ayude a que nos volvamos a sentir plenamente como somos nosotros, y compartir con otras mujeres tal vez que tengan una edad más avanzada de nosotros, para ir previendo cuáles son esos cambios que vienen y ayudar a la generación que viene debajo también. ¿Y piensas que podemos tomar medidas al respecto para los cambios en la salud también? Claro que sí, es necesario que los tomemos. El ejercicio es muy importante, la alimentación, porque en este mundo tan avanzado que va a girar tan rápido, a veces comemos cualquier cosa que sea muy rápido, no nos ejercitamos como debemos, no dormimos adecuadamente. Entonces es importante que si tal vez no puedes ir a un médico, que preguntes al respecto, que vayas a internet, aunque no creas todo, pero sí es importante como analizar qué es lo que está sucediendo con tu cuerpo y pedir ayuda si es necesario también. Vamos a volver a la pareja. Danos 3 claves para manejar con éxito los conflictos de pareja que siempre se presentan. No es que se pueden presentar, es que siempre los hay, ¿verdad? Cuando se presente. Bueno, mi primer consejo es evitarlas. Fíjate que me parece que hay muchas mujeres en particular, aunque hombres también, que buscan pelear por cualquier cosa. Mi primer consejo es: elige tus batallas. Hay cosas por las cuales no vale la pena pelear. Este año cumplo 22 años de casada, y yo he aprendido a callar en momentos en donde yo sé que cualquier cosa que yo diga va a ocasionar una pelea más grande. Y entonces yo aprendo a callar, ser prudente cuando es necesario, evita aquellas batallas, pero cuando ya de por sí el problema surgió, lo importante es abordarlo. ¿Cómo? Con una comunicación efectiva. Es importante que nosotros podamos comunicar con respeto nuestro punto de vista, pero también tener una escucha activa, escuchar el punto de vista del otro, aprender de algo que tal vez nosotros no estamos entendiendo, ser empáticos, ponernos en sus zapatos y ver aquello que tal vez nosotros estamos viendo. Y finalmente creo que es importante que busquemos trabajar o ganar al conflicto. Es decir, a veces estamos discutiendo y nuestra mente está en cómo le gano. A veces no estamos escuchando lo que nos va a decir porque estamos enfocados en ganar la pelea en vez de ganarle al conflicto. Entonces, escuchemos,
expresemos claramente lo que nosotros queremos decir y tratemos mutuamente de resolver el conflicto. Cuéntame cómo manejas los conflictos en tu trabajo. Bueno, pues de la misma manera, mucho como los conflictos en el matrimonio, pero creo que en el trabajo podemos evitarlos cuando tenemos expectativas claramente definidas. Es decir, si tú eres un líder en el trabajo, ¿qué es lo que tú esperas de tus empleados o de tus colaboradores? Es importante porque eso nos va a evitar algún conflicto, y también tener una vía de comunicación claramente establecida y animar a las personas a que puedan entrar a tu oficina si algo no les gusta, que haya una comunicación que nos permita resolver los conflictos antes de que sean más grandes. Y obviamente que también cuando estemos hablando con las personas, tener una escucha activa, escuchar sus puntos de vista, ponernos también en su trabajo, y que mutuamente podamos resolver cualquiera que sea el conflicto. ¿Tú piensas que se puede perdonar la infidelidad y la mentira? ¿Y qué pasa si la persona es adicta a eso? Es bien difícil. Realmente no he estado en una situación tal cual como esa, pero sí sé que es posible perdonarlo. Y si tú estás en una situación en donde lamentablemente han herido tu corazón, han defraudado tu confianza, sé que no es fácil la situación, pero también he tenido la oportunidad de trabajar y compartir con personas que luego de una infidelidad o de una mentira, obviamente viene un proceso, y creo que si hay un arrepentimiento genuino, también el perdón puede surgir de manera genuina. Sin embargo, el perdón es solamente un paso, tú decides perdonar. Ahora hay un proceso, una restauración de aquel corazón que fue herido, una confianza que tiene que ser reconstruida. Entonces, creo que es posible, pero tenemos que seguir esos pasos. Buscar ayuda o consejero matrimonial también puede ayudar a fortalecer esa relación. Y he visto casos en que incluso después de que sucedió la mentira o sucedió el engaño, la relación florece de una manera hasta más linda. Pero todo es que ambos estén de acuerdo en perdonarse mutuamente el dolor y surgir adelante a pesar de lo que haya sucedido. ¿Qué hacer cuando la pareja se torna agresiva o agresivo verbalmente? Porque hay mujeres que pueden serlo, también pueden irrespetar, humillar y hacer sentir inútiles a sus parejas. Creo que la agresión verbal no es tolerable, es inaceptable, tampoco hay excusa para hacerlo, y es importante que como mujeres, ahora hablando en el caso de la mujer, que nosotros establezcamos límites claros en cuanto a lo que nosotros esperamos de esta relación, y que en la primera agresión que suceda tú automáticamente pongas un freno y digas, esto no lo acepto, no me gusta la manera en cómo tú me estás tratando, yo te hablo con respeto, si quieres cálmate y hablamos después. Pero cuando nosotros toleramos eso, la agresión continúa. Aquello que toleramos continúa pasando, así como aquello que elogiamos continúa pasando también. Entonces es importante que establezcamos esos límites claros para que esa agresión no se torne en algo peor. ¿Y qué se debe hacer cuando ocurre una agresión física en el matrimonio? ¿Cómo se maneja esa situación? Es muy triste que suceda dentro de un matrimonio, porque no solamente afecta a la pareja en particular, sino también a todo el núcleo familiar. Y como dije anteriormente, cuando hay una agresión verbal, ahora sí es agresiva o física, eso tampoco es tolerable y tampoco tiene excusa. Entonces, lo primero yo creo que es priorizar es la seguridad. Entonces, salirte de ese lugar en donde eso sucedió, si te llega a pasar, recuerda que tú tienes que salir por tu seguridad, buscar ayuda, también apoyo emocional de algún ser querido. Si esta es la primera vez que te sucede, no sabes qué hacer, habla con un amigo, con un ser querido, y denunciar es importante, no solamente por tu propia seguridad, sino que también puede ayudar a esa persona a terminar ese ciclo de violencia que tiene. Tal vez tiene problemas que no manejó desde su juventud y necesita una ayuda terapéutica. Entonces, no nos quedemos callados, nunca justifiques un golpe. Nada justifica una agresión, entonces es importante que lo hablemos, que denunciemos al agresor para que pueda, pues obviamente, terminar con eso, y buscar, si tú decides estar en una relación en donde esto sucede, que ambos busquen ayuda profesional para que esto no siga ocurriendo dentro de tu matrimonio. Siempre habrá tentaciones en la vida. ¿Qué le recomiendas a alguien que pueda sentir atracción hacia una persona que no está muy firme en sus creencias, por ejemplo, para comenzar una relación?
Creo que puede suceder. Fíjate que mi esposo estuvo atraído a mí, yo todavía no era creyente, entonces gracias a él fue que yo conocí al Señor. Pero entiendo ahora que estoy casada y que tengo mis hijos, que lo ideal es que estés en un ambiente en donde ambos sean creyentes. La palabra de Dios es clara al respecto en cuanto que al yugo desigual no es lo ideal correctamente. Entonces busquemos en lo que se deba de poder estar con personas y en un ambiente en donde esté la persona con la cual tú te proyectas casar o convivir. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando tienen preferencias, gustos totalmente diferentes, eso va a crear algunos conflictos y tensión dentro del hogar. A diferencia de que cuando los dos están centrados en primeramente agradar el corazón de Dios, siempre vas a buscar lo mejor para tu pareja. A mí me gusta eso de mi esposo cuando yo lo conocí a él, que era una persona que amaba a Dios. Y cuando tú amas a Dios, automáticamente tú vas a querer agradar el corazón de Dios a través del servicio, del amor que tú prestas a las otras personas. Entonces es lindo cuando tú buscas a alguien que primeramente ama a Dios, créeme que te va a valorar, que te va a respetar. Sin embargo, es posible, como te digo, en mi caso, yo no conocía del Señor y fue gracias a mi esposo a que puedo tener ahora una relación con Jesús. Entonces no necesariamente si alguien te gusta, negativo. Sí, es posible, y he escuchado muchos casos en que puede ser una oportunidad, pero no te dediques ahora a tratar de buscar relaciones de este tipo para evangelizarlo, porque realmente lo ideal es que busques a alguien que ya tenga un conocimiento de Dios y tenga una relación con Él. Va a ser mucho más fácil y llevar a la relación. Dios quiere que seamos alegres. ¿Qué tipos de diversión podemos manejar? Yo creo que ya eso tiene que ver mucho con tus preferencias. A mí, por ejemplo, me encanta pasar tiempo con mi familia y tiempo con mis amigos cercanos. A mí eso me da una inyección de alegría, una dosis de felicidad. Me encanta viajar. Y no necesariamente tiene que ser fuera del país, pero siempre tal vez visitar algún lugar nuevo en la ciudad donde tú te encuentras. Creo que eso a mí en particular me da felicidad, asistir a conciertos. Creo que los cristianos tenemos tantas razones y tantos motivos para ser felices, y también en el servicio a otros, eso me da mucha felicidad además te desconecta de tus propios problemas cuando tú te dedicas a servir a otras personas que tal vez están en una necesidad. Eso te da una energía y una inyección de fe, no sé, de ánimo, como otras cosas, tal vez otros placeres del mundo no te pueden dar. Vivimos en un país comercial y trabajamos en un medio donde la gente se fija mucho en lo que usamos. ¿Cómo hacemos para evitar la tentación de gastos por compras que nos llevan a deudas que tal vez no podemos manejar? Es muy difícil, y yo creo que como mujeres, y tal vez que estamos trabajando en medios de comunicación constantemente, tenemos que estar comprando cosas para asistir a eventos, actividades, y yo puedo caer en eso de que quiero esto porque esto ya me lo coloqué para tal lugar, o esto está en tendencia. Así que sí es una tentación querer tener lo más lindo, porque es un deseo natural, yo creo, de querer estar bien, pero cuando el querer estar bien puede afectar tu estado emocional, porque todo está relacionado. Si tus finanzas están mal, eso va a crear tensión, no solamente en tu estado de ánimo, pero si estás casada, va a crear tensión también con tu pareja. Entonces es importante saber cuáles son esas necesidades y qué son las cosas que queremos, porque a veces dice, este vestido lo necesito, no lo necesitas, este vestido lo quieres. Hay que saber entender cuáles son aquellas cosas que son necesarias, aquellas cosas que realmente necesitamos, y cuáles son aquellas que queremos. Así que la próxima vez que pases por una vitrina y algo te enloquezca, dices, ¿lo necesito o lo quiero? Y eso te va a ayudar a tomar una sabia decisión. ¿Consideras que está mal tener rituales para comunicarnos con Dios? Como hay gente que tiene una habitación solo para orar, hay gente que pone aromas o prende una vela en ese espacio, pone música instrumental. ¿Piensas que eso está mal? No creo que está mal. Yo incluso me vi una película que se llamaba Cuarto de Guerra, y me gustaba que ella tenía un cuartico dentro de su closet donde ella se sentaba y hacía sus oraciones. Si tienes una casa grande y puedes tener un cuarto especial donde tú te puedas sentar con Dios, me parece ideal, pero no necesitas el aroma, no necesitas la música especial para tener una relación y un momento íntimo con Dios. Realmente solo necesitas a Él, pero si se te da esa oportunidad de poder crear ese ambiente todos los días, me parece magnífico que te pueda
pueda ayudar tal vez a crear una atmósfera, un ambiente de intimidad y sin distracciones, pero no es necesario para tener una comunicación abierta e íntima con Dios. ¿Cómo podemos manejar la comunicación con Dios? ¿Es suficiente comunicarnos mentalmente o solamente un tiempo específico en el día? Mira, yo me la paso hablando con Dios todo el día. Yo digo, Dios mío, desde que yo me levanto, lo primero, cada vez que yo me arrodillo en mi cama, yo antes de salir con mi día, ese es mi momento como de entregarle a Dios el día. Pero ahí comienza, pero ahí no termina. Todo el tiempo estoy hablando con Dios. Entonces, yo creo que es importante que entendamos que la comunicación con Dios, o sea, eso es oración. La oración no es simplemente un ritual donde tenemos que ir a la iglesia y decir una liturgia, sino todo lo contrario, es una comunicación constante con el Señor, escuchando música de alabanza y todo el día, a lo largo de tu día, y todos los días, no solamente un domingo o un sábado, el día que tú vayas a la iglesia, sino todo el día tener una comunicación abierta con Dios, en donde le estés agradeciendo, le estés contando tus problemas y a través de la lectura de su palabra, Él te va contestando, a través de congregarte con amigos en la iglesia, en los grupos de estudio. Todo eso nos ayuda a tener una relación más íntima con Dios y a conocerlo mejor para cuando se presenten los problemas, porque no es si se presentan, sino para cuando se presenten los problemas, tú sepas cómo puedes solucionarlos con la ayuda de Dios. ¿Estás preparada para responder las preguntas de tus hijos sobre la intimidad, las citas, los novios, acerca del matrimonio? Ha sido difícil, pero ya me tocó. Mi hija Natalia tiene 15 años y me tocó recientemente hacerlo y realmente es algo para lo que tú dices, tenemos que estar preparados porque eso va a venir. Ya yo me había preparado leyendo, le había preguntado a otros amigos que tienen hijos de la misma edad y yo creo que es importante que lo hagamos y que lo hagamos. Me gustó algo que leí que hablaban de poker face. Poker face, a los que juegan póker, dicen que tú tienes que hacer la cara de que nada te sorprende. Entonces, cuando hablemos con nuestros hijos de esos temas, siempre yo practicaba ya mi cara de que no me voy a sorprender de las preguntas que me haga, porque cuando nosotros demostramos que vamos a comenzar a juzgar, que los vamos a regañar, ellos allí automáticamente como que se paralizan y no hablan. Entonces yo me preparé de esa manera. En oración me hice todas las preguntas posiblemente que ella me podía hacer para yo estar preparada y responderla, y también me preparé para la pregunta de no tener respuesta, porque eso es importante, que nosotros no pensemos que nos las sabemos todas como padres y tal vez ellas nos pueden hacer unas preguntas que nosotros no sepamos y simplemente decir, ¿sabes qué? Está muy interesante tu pregunta, no tengo la respuesta ahorita, pero ¿sabes qué? Yo voy a investigar al respecto y yo voy a leer la palabra de Dios y después continuamos la conversación. Me preparé así, la verdad que me fue súper bien y creo que es importante que lo hagamos porque si no lo hacemos nosotros, otra persona que tal vez menos calificada y con malas intenciones le va a hablar de esos temas y va a ser mucho peor. Entonces, hagámoslo porque es importante por el bienestar de nuestros hijos. ¿Cómo les podemos enseñar a nuestros hijos acerca de las finanzas? Porque cuando están muy pequeños, ellos piensan que los cajeros son una fuente de dinero. ¿Cómo los logramos hacer responsables con el dinero? Y muchos adultos, tú sabes, a veces estamos en el supermercado y cuando estamos con una tarjeta de crédito, como dices tú, no nos damos cuenta. Así que de la manera que ahora estamos enseñando a mi hija, como te dije, tiene 15 años, es que cuando ella va a salir le damos cash. Yo creo que darle efectivo es mucho mejor que una tarjeta de crédito, aunque de manera precavida yo le tengo en su teléfono también una tarjeta de crédito por si pasan inesperados. Pero cuando nosotros le damos a ellos el dinero, hay una manera más fácil de contar cuando estás en efectivo, porque ves lo que se te acaba. Le estoy enseñando a sumar los taxes también y que entienda de que el dinero no es gratis, que papi y mami lo trabajan fuertemente y que cuando ella también trabaje, tiene la oportunidad también de invertir en aquellas cosas que son necesarias y que tome decisiones sabias en cuestión de las finanzas para que no acumule y también que pueda apartar ese dinero para Dios, ese diezmo, aunque sea poquitito del dinero que uno le da, enseñar también a ser generosos, que el dinero es simplemente un recurso que tenemos que saber administrar para comprar aquellas cosas que son necesarias, pero también bendecir a aquellos menos favorecidos. ¿Los guiamos para escoger la carrera que deben estudiar o debemos ver en ellos sus potenciales y entonces incentivarlos y motivarlos? Yo creo que los dos. Es importante estar constantemente observando para qué son buenos.
Como mencionábamos al inicio, Dios nos creó con dones y talentos especiales, así que es importante que estemos observando y que como padres presentemos las oportunidades. En el caso de mis hijos, Nico es muy bueno en el deporte y Nati en el canto, así que yo estoy en esta etapa de sus vidas estimulándolos, brindándole a cada uno la oportunidad de que puedan profesionalizarse en aquellos que les gusta, pero definitivamente creo que cuando nuestros hijos ya llegan a la etapa en que van para la universidad y tienen una preferencia, aunque nosotros no estemos de acuerdo tal vez con esa profesión porque teníamos otros planes, Dios los diseñó a ellos con algo específico, entonces tenemos que apoyarlos y brindarles esas oportunidades para que ellos se desarrollen en la profesión que ellos quieren. Así que cuando me decidí a estudiar periodismo, mis papás me apoyaron en la carrera, buscaron qué universidades en ciudades cercanas pudiera yo participar y realmente siento que florecí en la carrera porque era algo que me apasionaba. A veces muchos jóvenes, lamentablemente los padres imponen la carrera que ellos quieren y aunque puede que la terminen, van a ser adultos que no van a vivir o no se van a desarrollar profesionalmente jamás, porque no están trabajando dentro en el ámbito de la voluntad para la cual Dios los creó. Entonces es importante que como padres los guiemos, pero que sepamos que ellos van a tener que tomar esas decisiones, ellos van a ser adultos y es importante que amen el trabajo que realizan. Teniendo en cuenta que el matrimonio y el amor con el tiempo van cambiando y se va haciendo todo menos frecuente, los abrazos, los detalles, los besitos, ¿cómo se pueden mantener activos eso, el romance y la intimidad en el matrimonio? Creo que ahí la clave está en estar atentos a ese enemigo. Yo creo que el enemigo del matrimonio es la rutina. A veces nosotros estamos en que parecemos simplemente Uber, tú llevas a la niña al colegio, yo llevo a los niños a la práctica, tú los recoges, tú haces el almuerzo. Entonces en esa rutina diaria se apaga el romance. Entonces es importante que para romper esa rutina hagamos citas. Yo trato de salir con mi esposo de vez en cuando a cenar solos sin los niños y también hacemos un viaje solos a cualquier lugar sin los hijos. Esa recomendación, mira, realmente a nosotros nos ha avivado la relación de una manera. Cada vez que regresamos de un viaje solos, venimos más enamorados. Entonces es importante que nosotros nos dediquemos tiempo porque los hijos van a crecer, pero luego de que ellos se van del hogar, están solamente tú y él. Y si solamente se dedicaron a ser padres de aquellos niños, cuando esos niños se vayan, lamentablemente no vamos a tener nada en común. Entonces entender que el amor es una florecita que tenemos que regar constantemente y cuando sintamos que esa rutina está llegando al hogar, buscar esas oportunidades de salir, de refrescarnos, salir con amigos y retomar aquellas cosas que nos enamoraron de la otra persona. ¿Cuáles dirías tú que son las cosas que pueden apagar el fuego, el deseo y la intimidad en una pareja? Creo que tal vez tanto como la rutina, la crítica. A veces nos enfocamos mucho en las cosas que nuestra pareja no hizo y empezamos a criticar y tú estabas haciendo esto y lo otro. Imagínate llegar a la cama con una persona que te está criticando todo el día o que no valora todos los esfuerzos que tú has hecho, ya si eres una ama de casa y estuviste todo el día haciendo muchas cosas en el hogar y después llegas a la cama y tu esposo está pretendiendo tener alguna relación amorosa contigo en ese momento. Tú no estás en el estado mental ni emocional. Entonces es importante que durante todo el día, que no sea simplemente algo que vamos a hacer en la noche, sino que durante todo el día estemos teniendo muestras de amor, que nosotros le mandemos un mensajito de texto con alguna coquetería a nuestros esposos o viceversa. Eso crea y despierta nuevamente como esa pasión y ese deseo de estar con tu pareja. Y vuelvo también al libro de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Es un libro muy bueno porque una vez tú sabes cuál es el lenguaje del amor de tu pareja, tú puedes de manera intencional revivir la pasión cuando de repente por circunstancias de la vida o el tiempo apaga un poquito esa llama del amor. Ya tú más o menos lo explicaste, pero yo quiero que le digas ahora directamente, ¿tú estás totalmente convencida de que para que los matrimonios perduren, ambos deben ser creyentes y por qué? Es importante que lo sean porque realmente cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú vas a procurar no solamente agradar a Dios, sino que también agradar a Dios a través del amor y el servicio a tu pareja. Y cuando nosotros nos encargamos de tener en nuestro corazón y cultivar esa relación con Dios,
Y ese amor de tres dobleces que jamás se rompe va a ser de manera natural y va a florecer de una mejor manera. A diferencia cuando estás con una persona que no conoce al Señor, porque las prioridades cambian completamente. Cuando tu prioridad está en amar a Dios y en amar a quienes te rodean, todo fluye de manera natural. No es una condición, pero créeme que va a servirte mucho mejor si estás en una relación con alguien que realmente conoce del amor de Dios. Y ahora, para cerrar, danos 3 consejos para lograr relaciones perdurables. Para tener relaciones perdurables es importante que sean personas que te amen, que sean personas honestas, y a veces es importante también que podamos ser claros con aquellas cosas que no nos gustan. En una relación de amistad es importante que nosotros seamos intencionales en sacar tiempo con nuestros amigos y que nosotros mismos seamos esos amigos que deseamos tener. Yo creo que cuando somos intencionales en aprovechar ese tiempo de amistad y fuera de la rutina del trabajo, dedicar y sembrar en las amistades nos va a ayudar a que puedan perdurar a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, si están en países diferentes, siempre tratar de tener una comunicación de manera intencional.